Lo decíamos en un comienzo, vamos a hablar de cómo es educar en contextos de encierro y por eso estamos acompañados por el licenciado Cruz Álvarez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Favor. Bueno, Cruz, estás a cargo de la licenciatura en gestión de la educación en contextos de encierro. Contanos un poco porque me imagino que debe ser diferente poder aprender, poder enseñar en una cárcel. ¿Cómo es dar clases en una cárcel? Enseñar en la cárcel es un poquito complejo, ya que nosotros siempre debemos tener en cuenta que el sujeto de la educación tiene privado su derecho de libertad ambulatoria. Es lo único de lo que está privado. Pero luego cuenta con todos los otros derechos que a través de la Constitución están avalados. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Siempre educar todo a través del derecho humano. Pero ¿cómo es, digo, la experiencia de poder dar en este contexto? Muchas veces condiciona el contexto carcelario a la hora de aprender y a la hora de enseñar. Sí, evidentemente sí, condiciona. ¿Por qué? Porque el docente que trabaja en contexto de encierro tiene que tener una formación específica donde él pueda tener presente siempre que no está tratando con un público común, llamémosle así, sino es un público particular que se encuentra privado de la libertad, que tiene determinadas características que son necesarias para que nosotros como docentes podamos trabajar dentro de la cárcel con ellos. ¿Se tiene que preparar diferente un docente para dar clases? Y generalmente el docente lo que hace es ingresar a través de dos polos. Puede ser ingresar a través de lo que es el Ministerio de Educación, en cualquier ámbito de la República Argentina, o desde el servicio penitenciario. Las lógicas que se conforman en cada uno de estos dos espacios son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque una apunta a lo que es la lógica asegurativa y la otra a la lógica de la educación propiamente dicha. Por eso es que el docente tiene que estar siempre preparado para poder abordar todas aquellas cuestiones. Deja de ser solamente el docente que va a realizar la práctica pedagógica. Tiene que tener funciones de animador social, de trabajador social, de poder gestionar, administrar. Es muy complejo el rol del docente. Y me imagino también toda la carga psicológica, ¿no? Porque muchas personas estarán en estado de depresión, en tristeza, de no poder tener libertad. Me imagino que el docente también tendrá una preparación especial. Preparación en sí no hay, se va aprendiendo sobre la marcha. Por eso es que nosotros decidimos pensar esta propuesta educativa como para decir, bueno, démosle las herramientas a los docentes que van a trabajar en contexto de encierro, que son propiamente dichas de un espacio tan particular como este. Dentro de la cárcel, que aunque suene un poco raro, la escuela es libertadora. Sí, me imagino esto, que el docente debe romper con prejuicios a la hora de ir a dar clases en una cárcel. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los prejuicios del resto de la sociedad? Porque muchas veces, aunque suena fuerte, estamos acostumbrados a decir tenemos que invertir para educar a un delincuente. O sea, es un pensamiento, digamos, que escuchamos a diario. ¿Cuáles son los prejuicios más, los que pesan más, digamos, sobre la educación en contextos de encierro? Y en eso yo creo que tenés mucha razón en esto que vos me decís. Tenemos que invertir para educar a una persona que cometió alguna infracción. Pero nosotros tenemos que pensar siempre en cómo ha crecido últimamente lo que es la cantidad de personas privadas de la libertad. En el 96 teníamos aproximadamente 25.000 internos en toda la República Argentina. Fines del 2015 tenemos más de 70.000 privados de la libertad. Entonces ahí nos lleva a pensar a nosotros qué es lo que está pasando. Y la educación, al igual que el trabajo dentro de la cárcel, son dos de los pilares fundamentales de los cuales habla la ley de tratamiento penitenciario. Porque los niveles de reincidencia bajan mientras mayor carga educativa tiene el interno. Y como bien vos decías, los prejuicios siempre están presentes. Como docentes vos tenés que tener en cuenta siempre que no importa lo que haya hecho, tu rol ahí dentro de la cárcel es ir a educar, no importa si ha cometido cualquier tipo de delito. Y le pregunto también, licenciado, acerca de las personas que están allí privadas de la libertad, que la mayoría de ellas no han tenido oportunidades. ¿Usted cree que con esto, con poder educarse, con poder
recibirse, ¿se está contribuyendo a la reinserción laboral de estas personas? Sí, yo acuerdo totalmente. Hay estudios, bueno, hechos en toda la Argentina, donde realmente se nota la incidencia de la educación en lo que es la reincidencia de los privados de la libertad. Por ejemplo, hay proyectos que son muy particulares dentro de la cárcel. Vos tenés dividido todo lo que es alfabetización inicial, tenés lo que es la educación primaria en sí, la educación secundaria, que se asemeja mucho a lo que es el SENMA, y después tenés también en algunas cárceles lo que es la educación universitaria. Pero a su vez también tenés todo lo que es actividades deportivas y físicas que funcionan como un espacio de liberación de tensiones. Y para los niños que están en la cárcel y que por ahí están todavía terminando de formar su personalidad, ¿cómo influye la educación? Dentro de la cárcel tenés una escuela donde los niños van al jardín o un prejardín, hacen sus actividades, tienen determinadas ritos y horarios que les permiten a ellos que no sea tan brusco el cambio de encontrarse con su madre dentro de la cárcel. El tema es cuando salen esos niños que han estado dentro de ese espacio. ¿Qué sucede? Y generalmente salen sin la mamá y van con la familia que está afuera. Entonces es el desarraigo materno que tiene ese niño y el poder encauzar su energía de la figura materna hacia otra persona. Licenciado, déjenos un mensaje a los docentes que están interesados justamente en esto, en poder ser parte de este proyecto y poder contribuir a la educación en contextos de encierro. Esencialmente es poder pensar que los espacios diferentes que nos otorga hoy la educación, ya sea educación en contexto de encierro, educación hospitalaria y domiciliaria, todas las modalidades de la ley de educación, es necesario que nos vayamos especializando. ¿Para qué? Para poder luego brindar prácticas pedagógicas que realmente sean de calidad y efectivas, porque si no vamos a caer en esto de redundar en una educación sin sentido que muchas veces se puede encontrar. Y para esto hay 4 puntos esenciales. La accesibilidad, todos debemos tener el derecho de acceder a la educación. La asequibilidad, que es el poder tener diversa oferta educativa para que yo pueda tomarla. La aceptabilidad, donde yo pueda tener el acceso que realmente incide en mi persona, y la adaptabilidad, donde pueda pensarme que en esta propuesta formativa yo puedo adaptarme sin dejar de tener en cuenta que estoy privado de la libertad. Bueno, le agradezco mucho por haber estado aquí y lo invito a deleitarse con estas exquisiteces de los chicos de Miel y Canela. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.